Antes de morir, el Papa Francisco dijo algo que cambiaría la historia. ¿Qué vio? ¿Qué sabía que nosotros no? Quédate hasta el final, porque la verdad solo se revelará en los últimos segundos. Y si tú también crees que Francisco tenía razón, suscríbete ahora mismo. El 3 de marzo de 2025, el Vaticano amaneció cubierto por una inusual neblina. Los jardines, las cúpulas, y hasta la majestuosa plaza de San Pedro parecían envueltos en un manto silencioso, casi irreal. Pocos sabían que, en el corazón mismo de la Santa Sede, se gestaba uno de los momentos más desconcertantes de la historia moderna de la Iglesia Católica. En la Casa Santa Marta, residencia del Papa Francisco desde 2013, el ambiente era tenso. Monseñor Fabio Urrutia, su secretario personal, había convocado discretamente a varios altos prelados a una reunión privada. ¿La razón oficial? Una revisión de ciertos documentos antiguos hallados en los archivos secretos vaticanos. ¿La razón real? Nadie, fuera de aquel reducido círculo, parece conocerla con certeza. A las 5:06, Francisco hizo su entrada en la pequeña sala de reuniones. Se le veía cansado, caminando con dificultad, pero con los ojos increíblemente vivos. Se sentó en la cabecera de la mesa y, tras un breve silencio, pidió a todos que se acercaran. Durante los primeros minutos, habló en voz baja, casi susurrando. Recordó los orígenes humildes de la Iglesia, las persecuciones, los mártires, y cómo el mensaje de Cristo había sobrevivido a imperios y traiciones. Sus palabras, cargadas de emoción, parecían anticipar un anuncio de gran trascendencia. De repente, en mitad de una frase, Francisco se interrumpió. Se incorporó lentamente, apoyándose con ambas manos sobre la mesa. Su rostro, normalmente sereno, se endureció en una expresión de gravedad casi profética. Fue entonces cuando, con una fuerza que sorprendió a todos, alzó la voz. Se acerca el tiempo en que muchos verán la luz, pero no todos caminarán hacia ella. Yo he visto lo que debía ser ocultado. El peso ya no es mío. A otros corresponderá decidir si la verdad será revelada, o silenciada para siempre. Los presentes se miraron entre sí, paralizados. Nadie osó interrumpir. Francisco cerró los ojos por un instante, como rezando en silencio. Luego, muy lentamente, esbozó una sonrisa, una de esas sonrisas en las que tristeza y alivio se mezclan de forma inexplicable. Y entonces ocurrió. Su cuerpo se desplomó hacia atrás. Fue sujetado por su secretario justo a tiempo para evitar que cayera al suelo. Inmediatamente fue trasladado a su habitación. Los médicos hicieron todo lo posible, pero a las 6:17, Jorge Mario Bergoglio exhaló su último aliento. Sus últimas palabras, sin embargo, ya resonaban en los oídos de quienes tuvieron el privilegio, o el peso, de escucharlas. El Vaticano emitió un comunicado escueto, casi frío. El Santo Padre ha partido a la casa del Padre tras una vida de incansable servicio y fe. Nada se dijo sobre la reunión. Nada sobre sus últimas frases. Nada sobre lo que había visto. Desde entonces, teorías de todo tipo han surgido. Algunos dicen que Francisco descubrió documentos antiguos que revelan secretos ocultos desde hace siglos. Otros, que vislumbró acontecimientos futuros, un cambio radical en la historia de la Iglesia. Y unos pocos, los más audaces, sugieren que su mensaje iba más allá de lo terrenal, tocando las puertas mismas del cielo y del juicio final. Lo único cierto es que, en aquel último instante, el Papa Francisco dejó algo más que un cargo vacante. Dejó una advertencia. Un enigma que, quizá, jamás será resuelto. Quizá, como dijo él mismo, no todos caminarán hacia la luz. Lo que ocurrió aquella tarde en la Casa Santa Marta no fue un simple adiós. Fue el inicio de algo mucho más grande. Pero lo que Francisco vio antes de partir sigue oculto, y la historia no termina aquí. ¿La verdad está cada vez más cerca? Un mensaje oculto. Un sobresellado. Un secreto que el Vaticano jamás quiso revelar. ¿Hoy lo desenterramos? Pero solo quien vea hasta el final descubrirá la verdad completa. Cuando el mundo aún lloraba la partida del Papa Francisco, en los silenciosos pasillos del Vaticano algo comenzó a agitarse. Una serie de acontecimientos, cuidadosamente ocultados del ojo público, dieron lugar a uno de los episodios más inquietantes en la historia reciente de la Iglesia. Todo comenzó 4 días después de su muerte. El 7 de marzo de 2025, al caer la noche, 2 miembros de la Gendarmería Vaticana fueron vistos entrando discretamente en la habitación personal del Papa, en la Casa Santa Marta.
No era inusual un procedimiento de inspección después del fallecimiento de un pontífice. Lo que sí resultó inusual fue el tiempo que permanecieron dentro, y el absoluto silencio que siguió. Según fuentes internas, entre los objetos personales del Santo Padre, se encontró un sobre lacrado. Sobre el sello, una inscripción manuscrita. A abrir solo en presencia de mi sucesor. El sobre fue inmediatamente trasladado a una cámara privada bajo la vigilancia del cardenal Angelo de Rossi, uno de los más estrechos colaboradores de Francisco y una figura desconocida para muchos fuera de los muros sagrados. La existencia de este sobre jamás fue anunciada públicamente. Pero no pudieron impedir que los rumores comenzaran a filtrarse. ¿Qué contenía ese mensaje? ¿Por qué Francisco había pedido que solo su sucesor pudiera leerlo? Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos afirmaban que era una carta dirigida al próximo papa, una advertencia sobre desafíos ocultos. Otros aseguraban que contenía revelaciones sobre secretos largamente enterrados en los archivos secretos del Vaticano, profecías, complots, herejías encubiertas. El 12 de marzo, durante la primera reunión informal de cardenales previa al cónclave, uno de ellos, el cardenal Matthias von Hohenberg, procedente de Alemania, habría mencionado en voz baja la existencia del sobre. Lo hizo en un corrillo privado, lejos de las cámaras, casi susurrando. Hay cosas que tal vez jamás deban salir a la luz. Esa misma noche, una fuerte discusión habría estallado entre varios prelados de alto rango. ¿Debían abrir el sobre inmediatamente? ¿O respetar la voluntad de Francisco y esperar a la elección del nuevo papa? Finalmente, prevaleció la prudencia. El sobre fue guardado en una pequeña caja fuerte de una sala adyacente a la Capilla Sistina, bajo 3 llaves distintas custodiadas por 3 cardenales diferentes. Una medida de seguridad sin precedentes. Hasta el día de hoy, su contenido sigue siendo un misterio. Nadie fuera del círculo más íntimo ha tenido acceso a él. Ningún documento oficial hace referencia al hallazgo. La palabra oficial del Vaticano es silencio. ¿Era este el peso que Francisco ya no quería cargar? ¿Una verdad demasiado perturbadora para ser revelada? ¿Un aviso de tiempos oscuros por venir? La única certeza es que, desde aquel momento, algo cambió en la atmósfera del Vaticano. Los rostros se endurecieron. Las miradas se volvieron cautelosas. Y un frío intangible, difícil de explicar, pareció instalarse en los mármoles centenarios de San Pedro. Quizá, algún día, el sobre sea abierto. Quizá su contenido vea la luz. Pasaron semanas. El mundo entero miraba hacia el Vaticano, esperando el humo blanco que anunciaría la elección del nuevo papa. Mientras tanto, en el interior de la Santa Sede, las tensiones crecían. Los 3 cardenales custodios del sobresellado de Francisco se reunían en secreto, noche tras noche, debatiendo el dilema que los consumía: ¿obedecer la voluntad del difunto pontífice, o abrir el sobre antes de tiempo? Finalmente, el 27 de marzo de 2025, tras una votación privada entre los cardenales más influyentes, se tomó una decisión histórica. El sobre sería abierto. Pero no sería revelado al público. Solo un pequeño grupo, compuesto por 5 cardenales y el camarlengo interino, tendría acceso al contenido. La apertura ocurrió en una sala privada, bajo estricta vigilancia. El sobre, cuidadosamente rasgado, contenía una carta manuscrita de 3 páginas. Pero lo que estremeció a quienes la leyeron no fue la caligrafía temblorosa de Francisco, sino su contenido. La carta comenzaba así: a quien haya recibido esta responsabilidad, te encomiendo no solo un mensaje, sino una advertencia. He visto documentos que permanecieron ocultos durante siglos. ¿Documentos que hablan de un tiempo futuro? Un tiempo en el cual la propia estructura de la Iglesia será sacudida desde sus cimientos. Francisco relataba en detalle la existencia de profecías antiguas, archivadas en una sección clasificada del Archivo Secreto Vaticano, inaccesible incluso para la mayoría de los papas anteriores. Según él, estas profecías, escritas en el siglo XIII y corroboradas por documentos de origen desconocido hallados en 1945, advertían sobre un periodo de profunda confusión, donde los enemigos más peligrosos de la Iglesia no vendrían de afuera, sino desde su interior. La carta continuaba: será un tiempo en que muchos cardenales y obispos perderán la fe. Un tiempo en que nuevas ideologías buscarán disfrazarse de verdad evangélica. Un tiempo donde el rebaño será dispersado porque los pastores habrán dormido. Pero lo más impactante estaba al final. Francisco confesaba haber tenido sueños, o visiones, según sus propias palabras,
en los meses anteriores a su muerte. En esos sueños veía una iglesia partida en dos. Un ala que abrazaba el evangelio auténtico, y otra que, bajo apariencia de modernidad, terminaba traicionando la esencia de Cristo. Su última frase en la carta era aún más inquietante. No teman a los que pueden destruir el cuerpo, teman a los que pueden destruir el alma. Cuando todo parezca perdido, recordad, la fuente de salvación jamás se secará para quienes permanezcan fieles. Después de la lectura, los cardenales guardaron un silencio abrumador. La decisión fue inmediata, el contenido debía permanecer oculto, al menos hasta que el nuevo Papa pudiera ser elegido y decidir su destino. Hasta hoy, el Vaticano nunca ha reconocido oficialmente la existencia de esa carta. Pero dentro de los muros de mármol, se dice en voz baja que aquel sobre contenía mucho más que palabras. Era un llamado urgente, un clamor de un Papa que, en sus últimos días, había vislumbrado lo que otros no se atrevieron a mirar. Una advertencia que aún resuena en el corazón de quienes la conocen. El peso ya no es mío. ¿Se revelará alguna vez al mundo entero este legado oculto de Francisco? ¿O se perderá en las sombras, como tantos otros secretos vaticanos? Solo el tiempo lo dirá. Y mientras tanto, la historia sigue escribiéndose en silencio. Ahora ya lo sabes. La advertencia que Francisco dejó no era solo para unos pocos, era para todos nosotros. El peso de la verdad está ahora en nuestras manos. Pero recuerda, este es solo el principio. Suscríbete y acompáñanos, porque en este canal seguiremos desvelando más secretos, más misterios, y más verdades que muchos prefieren callar. Fuente de salvación no se detendrá. ¿Estás preparado para todo lo que aún queda por revelar?